Recién, Adolfo, que no es con el cepo las personas en Ezeiza el modo de controlar que no ingrese la variante Delta, que no es esencial eso, que hay que testear, hay que vacunar, que estas son las herramientas, ¿no? Es así. Yo creo que se está metiendo en un problema, diría, similar al de cuando se empezó a prolongar la cuarentena y al principio, ¿te acordás que nosotros hemos doblegado al virus y estamos tomando las medidas correctas y después no sabían cómo salir? Y yo creo que se están metiendo en un problema similar. Claramente, digamos, lo que hay que hacer son restricciones, por supuesto, y controles efectivos, no hay ninguna duda. Pero una de las vías de entrada de la variante Delta va a ser a través de Ezeiza o de otros aeropuertos internacionales, diría Ezeiza fundamentalmente. Pero también va a entrar por la enorme cantidad de puntos de entrada ilegales que hay las fronteras. En las fronteras porosas que tenemos, particularmente en el norte. En Brasil, ya en San Pablo, está comenzando a circular la variante Delta. Y es una variante global, no hay manera de detenerla. No hay manera de detenerla, excepto acelerando de manera brutal la campaña de vacunación con los esquemas completos y testeando. Y testeando bien, porque lo que se está haciendo en Ezeiza, creo que ahí hay que cambiar alguna metodología de testeo con pruebas antigénicas, pasar la PCR. Por supuesto que los viajeros que entren tienen que confinarse, tienen que aislarse en centros de aislamiento si dan positivo, si no en sus domicilios si tienen las condiciones para poder hacerlo, y claramente hay que hacer un seguimiento que hoy se puede hacer con GPS, con los celulares con geolocalización, con la aplicación Cuidar. No es que no se pueda hacer. Lo que vos no podés hacer es impedir la entrada de ciudadanos argentinos al país. Déjame preguntarte esto, digamos, esquema completo para tratar de atenuar el ingreso de la variante Delta que sabemos que va a entrar. Sí. Hoy, día 12 de julio, ¿está probado que la vacunación completa de todas las vacunas existentes te previene en la variación grave de esta enfermedad? Mira, lo que se está viendo es lo siguiente. Previene menos los contagios, pero claramente el esquema completo previene las complicaciones por la variante Delta y las muertes y la saturación de los servicios de terapia intensiva. Eso sí, ya se está viendo en todos lados. Hay una falta de correlación entre el aumento de casos y los picos que se han visto en países europeos ahora, en Inglaterra, en España, en Israel, con la ocupación de camas de terapia intensiva, cuando la vacunación con esquema completo comienza a estar arriba del 40-50% de la población. Cosa que todavía estamos muy lejos nosotros. Acá tenemos, dijo hoy el jefe de gabinete, el 50% con una dosis, Julio, y estamos solo en el 12 con dos. Exacto, con una sola dosis, con un esquema incompleto, sí se ha visto, por digamos, estudios de efectividad poblacional, que la resistencia de la variante Delta es mucho mayor. Y la eficacia, la efectividad de las vacunas con una sola dosis es mucho menor, supera apenas el 30% cuando aumenta el 70% o más con el esquema completo. Así que claramente el foco hay que ponerlo ahí, hay que ponerlo en acelerar la campaña de vacunación. Debiéramos estar ahora vacunando si el suministro de vacunas es lo suficientemente fluido, y pareciera que va a ser así, ojalá, el doble de lo que estamos vacunando ahora. Justamente porque... ¿Hay estructura para hacer eso? Sí, claro que hay estructura. Lo que pasa es que es una operación logística compleja que hay que armarla bien, y hay que armarla, creo yo, desde, el nivel central. No puede ser que cada provincia tenga su propia campaña y sus propios dispositivos. Hay que hacer un dispositivo centralizado, por supuesto, coordinado con las provincias y los municipios, pero esto tiene que acelerarse. Claro que se puede hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer si se ha hecho en países de la región con mucho menor desarrollo que la Argentina? Enseguida abro la mesa para que compartamos todas las preguntas. Yo a veces me digo, lo pregunto, no lo pregunto, porque parece que, aunque lo neguemos y lo recontraneguemos, estamos afirmando con la pregunta. No deja de sorprenderme gente que se va a vacunar y le toca la vacuna china, Sinopharm, que dice, uy, yo quería la rusa o quería AstraZeneca. Hay como una suerte de desconfianza infundada, creo, en la vacuna Sinopharm. Sí, hay mucha de cosa infundada, y que además tiene que ver con, yo creo que está directamente relacionado con la opacidad de la comunicación, y esto ha sido una característica, tanto lamentablemente, de la vacuna Sputnik V y de las vacunas chinas. Que no han logrado comunicar de manera transparente todos los procesos de desarrollo, de producción, y me parece que eso está afectando la credibilidad
y la confianza de la gente. No, cualquier vacuna es buena, las diferencias en eficacia y seguridad son realmente mínimas y hoy yo diría que, dado digamos, la escasez y la necesidad de tener esquemas completos, hay que acelerar la vacunación con la vacuna que tengamos. Claro, totalmente. Sí, Nacho. Sí, Rubinstein, a partir de este anuncio que hizo el gobierno de la compra de vacunas de Moderna, que van a llegar recién en 2022, pero se abre la puerta para que lleguen las donaciones de Estados Unidos, eso era muy importante. ¿Las vacunas de Moderna se pueden utilizar para combinar con las vacunas Sputnik como segunda dosis? Hay que hacer el estudio. Por ahora, el único estudio donde... Pero digo, por la conformación. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, hay un estudio muy grande en Reino Unido de que combina la vacuna de AstraZeneca con la Pfizer. Incluso en un esquema que se da a la Pfizer primero y la de AstraZeneca después y viceversa. Un estudio muy importante donde se demuestra que la eficacia digamos, es muy similar o inclusive marginalmente mayor, sin prácticamente más efectos colaterales, excepto mínimos. La vacuna de la Sputnik V tiene una plataforma tecnológica de vectores virales no replicativos similar a la de AstraZeneca y la de Moderna es una plataforma de ARN mensajero similar a la de Pfizer. Lo que hay que hacerlo es en el marco de un estudio, digamos un estudio clínico. Como el que están haciendo, digamos. Exactamente, como los que se están haciendo. Es interesante, ¿no? Porque Marta hace una pregunta, probablemente tengamos alguna responsabilidad nosotros, que martillamos sobre un tema y después dejamos hacerlo. ¿Qué fue de la historia del tratamiento con plasma de pacientes recuperados? Porque no se habló nunca más. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Tiene algún efecto? ¿No lo tiene? Hay dos estudios, uno para pacientes graves, digamos que fue negativo el estudio del Hospital Italiano, y otro que fue positivo, digamos, si se administraba muy precozmente en los pacientes mayores, en los primeros 2 o 3 días, que fue el estudio de Fernando Pollack. Claro. Lo que pasa es que la implementación es bastante complicada. No es fácil, no es fácil. Digamos, entonces primero requiere que el paciente esté hospitalizado, aunque no tenga síntomas graves, y por el otro lado, desde el punto de vista logístico no es tan sencillo, y también tiene que ver con los cuellos de botella por la donación de plasma o suero de pacientes convalecientes. Lo mismo pasó con el suero equino hiperinmune, que no demostró ser efectivo, digamos, excepto muy marginalmente en algunos casos. Total. @dicho esto en A24 es el modo de comunicarte con nosotros. Sí, Rosario. Rubinstein, ¿qué le aparecieron las imágenes de los festejos por la Copa América y si esto se puede producir un rebrote en 2 semanas? Y fueron, claro, desde el punto de vista epidemiológico, no fue una buena señal, no fue una buena señal. Obviamente, más allá de todo el entusiasmo y la motivación que uno tiene con haber ganado la Copa América. Yo espero que no te puedo decir, espero que no. Es cierto que en este momento la circulación ha disminuido un poco respecto a lo que era semanas previas. Esto yo creo que hace 1 mes y medio, 2 meses, hubiera sido un cóctel explosivo, tal vez ahora sea un poco menos. Pero probablemente haya un pequeño rebote de casos por esto, sí, definitivamente. O sea, un pequeño rebote de casos que nos puede llevar, digamos, ahora de acuerdo a lo que pasa en Europa y lo que se ha verificado en nuestra zona, que bajaron ostensiblemente los casos, aunque son alta la cantidad de muertes. ¿Se supone que lo peor del invierno ya pasó o todavía estamos frente a eso? Ahora está la amenaza, es la variante Delta. Si vos hablamos de la segunda ola, claramente hay una reducción de casos bastante importante. Las muertes reflejan lo que ocurrió hace más de 1 mes. Entonces estamos recibiendo el reflujo de muertes de los casos que ocurrieron hace 1 mes. Que también están bajando. O sea, recordemos que teníamos 700 muertes diarias. Ahora estamos con un poco menos y probablemente vayan bajando. Esto no quiere decir que no lleguemos al número aterrador de 100.000 en 2 o 3 días, ¿no? Estamos, sí, creo no sé que... si alguien tiene las cifras a la mano. 80 muertos hoy. 80, ¿y el total? 92.000. 99.255. 99.000. No, sí. Ya estamos. Antes del fin de semana vamos a tener probablemente el número, digamos, terrible de 100.000 muertos. Pero yo creo que va a ir bajando. Ahora, digamos, en este momento el desafío es cómo vamos a enfrentar el pico que vamos a tener con la variante Delta. Si este pico va a ser un pico mucho más moderado, en la medida que podamos acelerar en esta ventana que tenemos de 2 o 3 semanas la vacunación con el esquema completo. Afortunadamente, yo creo que esto tiene que, digamos, está avanzando rápido en la población de mayor riesgo, esto es bueno.
Y ese va a ser la cosa. Porque no es tan importante, si bien los contagios obviamente hacen que la variante siga circulando y que se puedan generar nuevas variantes, de todas maneras lo que más asusta es cuánto eso se traduce en internaciones, Claro. en complicaciones y en muertes, ¿verdad? Sí, Martín. De esto le quería preguntar, doctor. Hoy se informó que hubo 9 nuevos casos de variante Delta, que se sumó un número parecido de las últimas semanas. Pero en realidad, uno, si lo proyecta, ¿ya cuántos casos en Argentina de variante Delta hay? Y también le quería preguntar sobre esto, si es inevitable que ya haya circulación comunitaria o todavía no, porque el gobierno informa que todavía no la hay. ¿Sabes lo que pasa? La secuenciación genómica, la vigilancia genómica en la Argentina todavía es muy pequeña en función de la cantidad de casos que se están detectando, Sí. que es la manera de poder saber cuánto está circulando una variante. Se hacen, digamos, tanto el Proyecto País como el Malbrán, agarran muestras de diferentes lugares de casos positivos, en el caso de los viajeros, por ejemplo, que entran por Ezeiza y dan positivo, y ahí es donde se detecta. A veces las secuenciaciones genómicas son parciales y no totales, con lo cual es difícil saber si cuál es la magnitud de la circulación. No parece estar circulando porque tampoco se está viendo un aumento de los casos. O sea, nosotros veríamos de manera empírica, que es como se ha visto en muchos otros países, de golpe a rebotar los casos. Es decir, ¿qué está pasando? Veníamos más o menos bien bajando y de golpe suben. No estaría ocurriendo todavía eso. Por eso es tan importante la ampliación del testeo y la vacunación más rápida. Pero, ¿me puede explicar, Adolfo, por qué no se testea más? Para mí es una pregunta Porque que no... yo creo que tiene mucho que ver con los distritos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se está testeando bien, se está testeando mucho más. En otros distritos se está testeando mucho menos o, digamos, se reemplaza el testeo, como pasa en la provincia de Buenos Aires, por los casos confirmados por nexo epidemiológico, que tienen mucha menor precisión y que tampoco se pueden rastrear los contactos estrechos. Entonces, y muchos distritos tienen estrategias similares. Entonces, la verdad es que esto para mí tiene mucho que ver con la falta de articulación por parte del Ministerio de Salud de la Nación de lo que hay que hacer. Porque digo, cuando comenzó la pandemia es porque no había reactivos, porque había una escasez. Me parece que a esta altura ya debería haberlo. El CONICET había fabricado los test... Sí, pero no sabemos qué pasó. De hecho, se usan muy poco. ¿Los del CONICET? Y entiendo que sí. Se han usado muy poco. Boris Johnson dijo algo, no lo voy a saber de memoria, pero dijo, bueno, vino para quedarse, acostumbrémonos. El mundo sigue para adelante. ¿Vamos a eso? Es decir... Mirá, yo creo que sí. En la medida que baje la circulación masiva, la probabilidad de que se generen nuevas variantes va a bajar también. Entonces ahí lo que vamos a tener son muchos contagios y por supuesto que en la medida que no se vayan reforzando las vacunas, como sería el esquema de la gripe, que se vacuna anualmente a las poblaciones de riesgo, vamos a tener algo parecido. Es muy probable que vayamos en esa dirección en los próximos años. ¿Es científicamente probado que el que tuvo COVID con una dosis tiene algo parecido al esquema completo de vacunación? Pareciera que sí, de nuevo. Son estudios donde se ha visto cuál es el nivel de anticuerpos y el nivel de protección inmunitaria que tienen. Y sí es cierto que tienen con una sola dosis alcanzan niveles similares o mayores que el esquema completo, pero esto no quiere decir que no haya que darles el esquema completo. Porque una cosa son, las medidas poblacionales para la población de infectados y otra cosa es a nivel individual. Puede ser una persona que tenga algún déficit en su respuesta inmune y necesita las 2 dosis, así que no hay que jugar con esto. Hay que vacunar a todos con 2 dosis, tenga o no tenga COVID. ¿A dónde te parás con esto que es una persona que se vacunó, que pasaron los 30 días y se quiere hacer análisis de anticuerpo? Yo la verdad que veo los médicos, mi médico dice hacelo, el médico enfrente dice no lo hagas, no tiene sentido. No, yo creo que no tiene sentido. Yo me lo voy a hacer igual, te aclaro, No, ya te lo digo. O sea, claro. Me imaginaba, ¿sabes lo que pasa? Por un lado uno piensa que si le da positivo y tiene un alto nivel de anticuerpos, entonces está todo bárbaro, mejor para qué me cuido, ¿verdad? Ojo, que esas cosas no te van a pasar a vos, pero le pasa a mucha gente. Sí, claro. Con lo cual, en realidad, de nuevo, vos no estás, inmune contra un contagio probablemente. Puede ocurrir. Con menos chance, pero puede ocurrir, entonces podés contagiar. Lo mismo, si vos no tenés anticuerpos, no quiere decir que si vos estuvieras atacado por el virus, no generaras
una respuesta inmune muy fuerte, porque los anticuerpos no son el único, digamos, el único elemento, digamos, para producir la respuesta inmune. Existe inmunidad celular también. Los anticuerpos pueden aparecer cuando son desafiados por el virus, aunque después bajen. Entonces, no tiene, a nivel individual, no hay una correlación directa, no tiene sentido. Pero bueno, si a vos te hace sentir más cómodo, ¿qué te Andá y Hace lo que hacete, quiera. poné el brazo y que le sáquenle sangre de una santa vez a este tipo. Sí, Martín. Doctor, la ciencia todavía no definió si va a haber el año que viene que la gente tenga un refuerzo con una tercera dosis o una nueva vacuna del coronavirus. ¿Cuándo esto debería estar definido? Y ya está, de hecho hay algunos ensayos con terceras dosis. O sea, probablemente de acá a fin de año nosotros ya sepamos con un poco más de certidumbre si hay o no que hacer un refuerzo con una tercera dosis. De hecho, Pfizer creo que está haciendo un trial ya, un ensayo clínico con una tercera dosis de refuerzo. Perdón, el tiempo de ventana de la segunda dosis con la tercera es mayor que con la primera. No, bueno, ¿Cuándo? se está viendo. Vieron que salió salió un artículo muy importante en una revista muy seria donde la duración de la inmunidad con 2 dosis es muy, muy, muy prolongada. Por lo cual, claro. Y con una tercera dosis aumenta aún más. Con lo cual, en principio hay cierta tranquilidad en que, digamos, la probabilidad de que haya reinfecciones después de la vacunación baja de manera sustancial. Por supuesto que está el temor de nuevas variantes que eludan o evadan la respuesta inmune. Gracias, Adolfo, por haber venido. No, gracias a vos. Un placer. Bueno, a propósito de vacunas, siguen